Muy buenas tardes. Hoy quiero compartir sobre el poder del perdón. Cuando hablamos acerca del significado del perdón, nos damos cuenta de que en esta palabra podemos encerrar desde una lágrima que se puede convertir en un llanto, angustia, desesperación, hasta una sonrisa muy amplia que puede transformar todo nuestro ser en una ilusión de fe y esperanza. Este es el poder del perdón, un poder que muchas veces tenemos en nuestras manos, que la mayoría de los casos no percatamos el bien que podemos hacer si lo brindamos sin reservas. Hoy con este video busco una vez más brindarles espacio a un tema que está presente en la mayor parte de nuestra vida, como es el perdón. Esperamos que este texto sea de mucha reflexión, pero sobre todo de transformación. Esa transformación interior para que logremos alcanzar una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida. Los resentimientos nos impiden vivir plenamente sin saber que un simple acto del corazón puede cambiar nuestras vidas y de quienes nos rodean. El perdón, considerado como uno de los actos más agradables del ser humano, se define según el diccionario de la lengua española como la acción de perdonar, remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación que tengamos pendiente. De aquí vamos a ver que el perdón tiene que ver con algo que alguien da, un obsequio, un presente, una decisión plenamente de dar, de obsequiar. El verdadero perdón debe modificar algo en nosotros, algo de la relación en nuestra vida con lo sucedido. Es un cambio interior. Hablemos un poquito de la energía invertida para activar este poder del perdón. Seguramente nos hemos dicho alguna vez, yo perdono pero no olvido. Pero nos hemos preguntado si esta forma de pensar nos está robando un cúmulo de energía. Todas esas cosas que dejamos de hacer y que representa tiempo, que representa esfuerzo, exigencias, renuncias para sostener un acuerdo, incluso la energía invertida necesaria contra el olvido. Alimenta eso que no se olvida en lugar de la posibilidad de lograr una paz interior. En la medida en que invertamos energías para olvidar, nos va generando desgastes, incluso resta un monto importante de esa energía que podríamos bien utilizar en otras cosas de mucho más importancia. Si yo libero esa energía, si lo invierto en sostener el recuerdo, pues utilizarla en otro asunto, en otra actividad sería de más provecho. Aquí también juega mucho lo que es la asignación de valores. El perdón pasa por un asunto muy específico, el valor que nos damos a nosotros mismos y el que asignamos a los demás de nuestro entorno. Cuando alguien nos ofende, ¿qué valor asignamos a esa persona? Le damos la potestad
de marcar nuestra vida por muchos años, viéndose atrapadas o torturadas o simplemente no le asignamos un valor que se merece. La ofensa puede ser esa lanzada, pero no recibida, no aceptada. Y si no es aceptada, no tiene efecto, cae en el olvido. De igual forma, la ofensa puede ser lanzada y ser recibida, aceptada o causada. ¿Sí? Esto va a implicar un gasto, ¿sí? Un gasto de energía, porque para sostener esa presencia debo tratar en el no olvido, recordando, sosteniendo esa verdad. Tomar la decisión de perdonar nos va a permitir liberarnos. Perdonar no es posible solamente cuando decimos perdónanos en nosotros mismos, y de entender que nadie marca el gran rumbo de nuestras vidas. Perdonar entonces es un presente, un regalo, un obsequio, en un primer momento que nos damos a nosotros mismos. En el fondo, cuando alguien ofende, ¿de quién realmente el problema es suyo o nuestro? Esa es la cuestión que realmente tenemos que decidir, sentirnos ofendidos o simplemente menospreciar la ofensa. Hay algunos componentes del perdón, daría algunos. El perdón requiere reconocernos como seres humanos, dignos de la mejor vida posible. Requiere la aceptación o autoaceptación. Respeto primero hacia nosotros mismos, respeto a las diferencias, respeto a los demás como personas dignas. También la humildad para reconocernos como personas con ese igual valor, con dignidad de condiciones humanas esenciales. Demanda misericordia y el rencor, que todos cometemos errores, que todos tenemos temores, dolores, fallas, como todo ser humano. Requiere amor por nosotros mismos y por el prójimo. El perdón va a implicar el perdón, ¿sí? Va a implicar el perdón. El perdón implica olvidar, poner límites hacia nosotros mismos, hacia los demás. Requiere de libertad y toma de decisiones. En sí, en conclusión, el don de perdonar nos da esa posibilidad de mejorar el mundo en nuestra calidad de vida. ¿Qué quiere decir perdonar? Parto de esta pregunta: ¿qué hago cuando digo a una persona te perdono? ¿Qué hago? Es la reacción que tenemos ante el mal que alguien nos ha hecho. Es actuar con libertad, rechazar la venganza y los rencores y disponerse a ver el agresor como una persona digna de compasión. ¿Por qué callar ante el mal? Perdonar no significa callar o querer disimular el daño recibido. Pasar de algo las injurias
con las que nos tratan nuestros colegas o cónyuges para evitar conflictos, buscando la paz a actuar precio para vivir en un clima armonioso. No nos importa si los demás nos maltratan o nos utilizan como simples objetos para conseguir fines egoístas. Esta actitud es muy peligrosa debido a que nos puede llevar a cegarnos ante los valores. Es importante resaltar que la indignación, incluso la ira, son reacciones normales y hasta necesarias de ciertas satisfacciones. Perdonar no es cerrar los ojos ante el mal, no es negar que exista objetivamente una injusticia. Perdonar es, si lo negara, no tendría nada que perdonar. Mudarse de lugar o realizar un viaje alrededor del mundo no es la solución, no se puede huir del sufrimiento. Todo dolor negado retorna por la puerta de atrás. Como es el dicho, al salir del túnel encontramos la salida, lo que puede ocasionarnos un dolor más intenso y ser la causa de heridas más perdurables, más profundas. Un dolor oculto puede conducir a que una persona se vuelva alegría, o sea, agria, obsesiva, medrosa, nerviosa, rechazar la amistad, hasta tener grandes pesadillas. Los recuerdos de esta manera afloran en cualquier momento. La mejor recomendación es hacer frente en forma directa y conciertamente en esa experiencia del dolor, ¿sí? Conscientemente de la experiencia del dolor, afrontar un sufrimiento de manera adecuada en la clave para seguir en la paz interior. Actuar libremente. Cuando perdono no solo libero al otro de la culpa, sino que en primer lugar me libero yo mismo. Estoy dispuesto a desatarme de los enfados, de los rencores. Superar las ofensas es una tarea sumamente importante porque el odio y la venganza envenenan la vida. Las heridas que no han sido curadas pueden reducir nuestra libertad, dando origen a reacciones desproporcionadas y violentas. Una persona herida hiere a los demás. En ocasiones oculta su corazón detrás de una coraza, lo que hace parecer dura e inaccesible. En realidad no es así. Solo necesita defenderse. Parece dura, pero es segura. Está atormentada por malas experiencias, malos momentos. Lo más recomendable es descubrir esas llagas y limpiarlas para que sanen. Ordenar nuestro interior es un proceso paso a paso, ¿sí? Que vamos dando, pero muy importante para hacer posible el perdón. Dar este paso no es fácil. En algunas ocasiones no conseguimos dar. Podemos renunciar a la venganza, pero no al dolor, lo cual nos indica muy claramente que el perdón, aunque está estrechamente unido a las vivencias afectivas, no es un sentimiento, es un acto de voluntad que no se reduce a nuestro
estado psíquico. Se puede perdonar llorando, renunciar a la venganza. Perdonar significa renunciar a la venganza y al odio. Existen personas que no sienten nunca heridas. Esto no indica represión del dolor, sino todo lo contrario, perciben las injusticias objetivamente con suma claridad, pero no dejan que ellas les molesten. Esto es considerado como un indicador de dominio de sí mismo. Se sienten superiores a los demás y mantienen interiormente una distancia tan grande hacia ellos que nadie puede tocar su propio corazón. Como nada les afecta, no reprochan nada a sus opresores. El problema consiste en que en este caso no hay ninguna relación o vínculo interpersonal. No se requiere sufrir, por tanto, se renuncia al amor. Una persona que ama siempre se hace pequeña y vulnerable. Se encuentra cerca de los demás. Es más humano amar y sufrir mucho a lo largo de la vida que adoptar una actitud distante y superior a los demás. Mirar al agresor con gratitud. El comienzo del perdón se da cuando, gracias a una fuerza interior, rechazamos todo tipo de venganza. Evitamos juzgar y desvalorizar a los demás. Siempre estamos dispuestos a escuchar con el corazón abierto, ¿sí? No debemos identificar al agresor con su obra. Todo ser humano es más grande que su misma culpa. Al perdonar decimos a esa persona: no, tú no eres así. Sé quién eres. En realidad eres mucho mejor, ¿sí? Nadie está totalmente corrompido. En cada uno brilla una luz siempre. El proceso de aceptación del perdón. El proceso de aceptación del perdón. Los grandes problemas que causan nuestras crisis generalmente van acompañadas del sentimiento de odio. Desafortunadamente es en esta etapa de crisis cuando más daño causamos, lo que genera una respuesta de daño por parte de la persona que atacamos. Este mal no se refiere únicamente a un daño físico, también existe un daño psicológico. Este es más sutil, pero igualmente dañino. Este círculo vicioso de odio es necesario para superar el proceso de duelo que nos lleva a la aceptación. Se le llama duelo debido a que sus etapas por las que se atraviesa son similares a las de la pérdida de un ser querido. Por eso se le llama etapa de duelo. Vamos a ver esas etapas del duelo. Entre ellas está la negación, ¿sí? Entre ellas está la negación. Lo que hemos experimentado todos es el choque de abatimiento en el pánico total, el rechazo total a aceptar, de admitir la realidad. Uno hace todo lo posible por regresar a las cosas o a su estado interior, hacer como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Otra etapa es el odio. ¿Sí? Otra etapa es el odio.
Cuando se deja de negar la realidad, se pasa a la etapa de la ira, de la cólera, el reproche a uno mismo y a los demás por la pérdida que acabamos de sufrir. Una de las recomendaciones más acertadas es ser prudente con los problemas, con los enfrentamientos, debido a que la rabia, la ira que sentimos puede llevarnos a hacer un daño más grande del que ya está hecho. Esto va a empeorar la situación en lugar de salir adelante. También encontramos aquí el regateo. Se regatea, se rebaja, se humilla con tal de no afrontar la realidad. A veces esto es positivo si logramos meditar realmente entre las pérdidas y sus beneficios a largo plazo. Sin embargo, el regateo a veces resulta ser absurdo. Uno ofrece pagar mucho más caro con tal de no sufrir la pérdida en la vida. Aquí también aparece la depresión. Cuando nos damos cuenta de que el regateo no deja nada, que uno lucha, solo aparece evitar ver la dura realidad y decide dejar de esconderse, se cae en la tristeza, es decir, en la depresión. Otra etapa del duelo es la aceptación, es ponerse en paz con la realidad, mirarla con respeto. Esta etapa no debe considerarse como alegre, al contrario, los sufrimientos se han muerto, como si el dolor hubiera desaparecido, como si la lucha hubiera terminado. Finalmente somos libres. Finalmente somos libres de quedarnos, libres de irnos, de seguir adelante, libres para tomar decisiones. Aquí no se impone nada. Aceptamos la pérdida, pequeña o grande. Uno se adapta de tal modo. Siempre es pronto para errar, pero nunca es tarde para perdonar. Actitudes que nos disponen a perdonar. Entre las actitudes está el amor. El amor es tan maravilloso que continúa y perfecciona la obra de la creación. Una persona no solo puede vivir y desarrollarse sanamente cuando es aceptada tal como es. Ser amado es sentirse perdonado. Si no perdono al otro, de alguna manera le quito el espacio de vivir y de desarrollarse sanamente. Este se aleja en consecuencia cada vez más de su ideal y de su autorrelación. En otras palabras, al negar el perdón, se le mata el sentido espiritual. Cuando conocemos el perdón, ayudamos al otro a volver a su propia identidad, a vivir con una nueva libertad y con una nueva felicidad más honda. La comprensión. Es preciso comprender que el ser humano siempre necesita más amor. Perdonar es tener la firme convicción de que cada persona, cada ser, hay un ser vulnerable y capaz de cambiar. Significa creer en la posibilidad de transformación y de evolución de los demás. Según la sabiduría popular, si quieres que el otro sea bueno,
trátale como si ya lo fuese. La actitud de la generosidad. Perdonar exige un corazón misericordioso y generoso. Significa ir más allá de la justicia. Para Santo Tomás, la justicia sin la misericordia es crueldad. El perdón tiene espacio donde el castigo no cubre nunca la pérdida. Trata de vencer el mal por la abundancia siempre del bien. Es por naturaleza incondicional, ya que es un don gratuito y pleno del amor. El perdón verdadero no pone condiciones, se da como un regalo, al igual que el amor auténtico. Otra actitud es la humildad. El perdón es un acto de fuerza interior. Es humilde y respetuoso con el otro. No quiero dominar o humillarlo para que sea verdadero y puro. La víctima debe evitar hasta la menor señal de una superioridad normal. Debemos actuar con mucha prudencia, con mucha delicadeza, para saber mostrar al otro el perdón. Siempre es un riesgo ofrecer perdón, pues este gesto no asegura su recepción y puede mostrar al agresor en cualquier momento. Cuando uno perdona, se abandona al otro, a su poder, se expone a lo que imprevisiblemente puede hacer, dándole libertad de ofrecer, dándole libertad de ofender y de herir, tal vez de nuevo. Es importante dar un tiempo prudencial para tener una conversación con el otro, esperar que se den las circunstancias, los vínculos. En ellas se pueden dar a conocer los propios motivos y razones, el propio punto de vista, y se debe escuchar atentamente los argumentos del otro hasta el final y esforzarse por captar también las palabras que el otro dice. De vez en cuando es necesario cambiar la silla, al menos mentalmente, y tratar de ver el mundo desde otra perspectiva. Otra actitud es abrirse a la gracia de Dios. Siempre es Dios quien ama primero y es Dios quien perdona primero. Es Él quien nos da las fuerzas para cumplir este mandamiento cristiano, que es probablemente el más difícil de todos: amar a los enemigos, perdonar a los que nos hacen daño. Pero tenemos que aprender a decir como Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. También nosotros podemos, con la gracia de Dios, encontrar el sentido de las ofensas e injusticias en la propia vida. Las experiencias adquiridas no son en vano. Por el contrario, siempre podemos aprender algo que nos ayuda a comprender mejor el mundo, a los demás y a nosotros mismos. ¿Sabías que el perdón cura? A partir de esta pregunta: Dios mío, ¿por qué me sucedió a mí? Quizás este sea el grito de exclamación que muchas veces le enviamos a Dios cuando nos han ocasionado algún daño irreparable, una violación, un secuestro, un daño físico, en fin, una herida que nos deja con una lucha interior entre el dolor y la esperanza. ¿Cómo llegar a través del perdón a los agresores y a la reconciliación con Dios y la anhelada paz interior? ¿Cómo acercarme espiritualmente a Dios? En la lucha por conseguir adelante, lo más importante
va a ser superar el trauma y el odio. Ese odio que sin darme cuenta va envenenando mi alma y haciéndome cada vez más infeliz. Paso a paso abrir un espacio al resplandor del perdón. El proceso de transformación interior puede pasar de preguntarme o de preguntarle a Dios si casi reclamarle por qué permitió que me sucediera lo que ocurrió, a una serena meditación y consulta. ¿Qué quieres de mí en esta situación? Es aquí donde empieza la lucha interior interminable que cada ser humano tiene que ir liberando cada día para no dejarse llevar por el mal. No se trata solo de una lucha para no dejarse arrastrar por el mal, sino una verdadera batalla para vencer al mal con el bien. El perdón es el mejor bálsamo, el mejor perfume y el más eficaz para nuestras heridas espirituales. El poder sanador del perdón. Voy a resaltar algunas características de él. El perdón nace del corazón de cada uno de nosotros. El perdón es una decisión personal que se convierte en una decisión social. El perdón nace de la libertad. El perdón es reconocer en uno mismo y en los demás la dignidad humana. El perdón nunca se va a imponer, ni a quien lo da, ni a quien lo recibe. El perdón no se fuerza, es libre. El perdón es un acto de bondad muy gratuito. El perdón nace de la voluntad de sanar y de crecer. El perdón nace para curar heridas, las limpia y las cierra. El perdón no es olvidar, pero sí nos ayuda a seguir viviendo. El perdón es un reconcilio con toda la humanidad. El perdón nos ayuda a vivir en el presente, caminando hacia el futuro más esperanzador. En la Jornada Mundial de la Paz del año 2002, el Papa Santo Juan Pablo II hizo un llamado a través del lema: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Palabras profundas. La paz es la condición para el desarrollo, pero una verdadera paz es posible solamente con el perdón. 5 claves para el perdón. Según la escritora María Burton Nelson, autora del libro El corazón incomprendido. Te recomiendo leer ese libro. Existen 5 claves para el perdón y la libertad. La primera es hacer conciencia. Requiere recordar y analizar quién fue el agresor y por qué. La segunda es valorar el acto. Consiste en conversar con una persona de confianza, objetiva, capaz de escuchar, analizar aquella situación y dar un buen consejo. De referencia se recomienda recurrir a un profesional. Tercera, la compasión. Significa esforzarse para ver al agresor como un ser humano, tratar de comprender lo que le llevó a ese daño. Esto no significa sentirse superior y con derecho tal vez a juzgar,
o a culpar, porque sería caer en un círculo vicioso, ¿sí? Cuarta clave es la humildad. Es necesario, por tanto, eliminar el orgullo, que actúa como una barrera antes de ceder el perdón. Y la última, perdonarse a sí mismo. Significa reflexionar sobre los errores propios que se hayan cometido. Conscientemente o inconscientemente. Perdonarse y superarlos. Este acto debe corresponder a un proceso de aceptación de sí mismos. Lo más importante aquí es cambiar la imagen del agresor por la del ser humano y por tanto los sentimientos y la reacción hacia este. Ventajas entonces del perdón. Ventajas del perdón. Tiene sus ventajas. Perdonar afecta nuestra vida de una manera impresionante. A continuación expondré algunas de las ventajas del perdón. Entre ellas está la salud. Está comprobado que enfermedades como el cáncer y muchas otras desaparecen cuando se lleva a cabo un ejercicio exhaustivo del perdón. La autoestima. Una de las principales causas de la baja autoestima es el hecho de apegarse a sucesos dolorosos del pasado que hacen pensar al individuo que se ha castigado o por alguna razón o que de cierta manera vale menos que otras personas y que tiene que trabajar más duramente o compartir para ganarse su parte en el mundo, en este mundo, ¿no es cierto? Las relaciones interpersonales es otra ventaja, las relaciones interpersonales. Perdonar nos hace libres de la carga que representa el rencor y reduce el temor a ser rechazado, abandonado, engañado en un futuro. Y eso mejora la confianza que se tiene en sí mismo y la confianza hacia los demás. Incrementa la creatividad y el rendimiento laboral. Es otra ventaja. Expertos aseguran que el cerebro trabaja igual que lo hace una computadora, por ejemplo, si se trabaja en varios programas a la vez como Word, Excel, Internet y se dejan abiertos, la computadora se vuelve lenta porque todos los documentos están abiertos y van cada uno de ellos robando la capacidad, también van ocupando el espacio. Ahora imaginémonos que esa computadora de la que hablamos es nuestro cerebro, llena de asuntos inconclusos, porque no hemos cerrado, especialmente los episodios de dolor. Eso le roba la energía, la capacidad y por lo tanto mengua su rendimiento, su desenvolvimiento experiencial general de cada día. Otra ventaja. Diluye patrones de estancamiento en el subconsciente. El dar por finiquitado un asunto doloroso que necesita ser sanado realiza un cambio enorme en los patrones que se han formado en nuestra mente y va creando nuevas vías de pensamiento que permiten al individuo a salir del vínculo vicioso en que se encuentra estancado. Para ello tenemos que ser conscientes
del comportamiento de nuestro cerebro y cómo se forman o deshacen esos patrones negativos o positivos, lo cual nos indica si continuamos o no en el mismo estándar de vida. El perdón es el perfume que despide una flor después de ser pisada. Aquí, de acuerdo a la fe, vamos a ingresar un poquito más allá. Yo soy cristiano, católico. El sacramento del perdón se da gratis. Una de las mayores necesidades del ser humano es la de sentirnos perdonados. Hay que confesarse, ¿sí? Porque ahí está el verdadero poder del perdón. Así es que no esperemos para los católicos que sea tiempo de viento, tiempo de cuaresma para conocerlos. Confesémonos siempre que estemos en pecado. Liberémonos de todos estos resentimientos, todas estas cosas que no nos dejan ser felices. Pues les doy mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes.